Isabel despertó temprano al día siguiente, todavía inquieta por la aparición de Victoria y las dudas que había sembrado en su mente. Mientras se vestía, decidió que no podía seguir ignorando la sensación de incertidumbre. Si este matrimonio iba a tener una oportunidad real de funcionar, necesitaba respuestas, no promesas vacías. Tras el desayuno, buscó a Adrián en su estudio. Él estaba revisando unos documentos, pero al ver su expresión seria, dejó lo que estaba haciendo. ¿Algo sucede, Isabel?, preguntó, colocando los papeles a un lado. Isabel cruzó los brazos, intentando mantener la calma. Quiero hablar sobre Victoria. Anoche dijiste que no tiene relevancia en tu vida, pero no puedo ignorar la forma en que se presentó y lo que insinuó. Adrián suspiró profundamente, como si estuviera preparándose para una conversación difícil. Victoria fue mi socia hace algunos años. Es cierto que tuvimos una relación breve, pero terminó hace mucho tiempo, Isabel. No tiene ningún derecho a entrometerse en mi vida ahora, y lamento que te haya hecho sentir incómoda. Isabel lo miró fijamente, evaluando la sinceridad en sus palabras. ¿Por qué crees que apareció de repente? ¿Qué quiere de ti? Adrián se recostó en su silla, pensativo. Victoria siempre ha sido ambiciosa. Probablemente cree que puede recuperar alguna influencia sobre mí. Pero te aseguro, Isabel, que no tiene lugar en mi vida ni en mis decisiones. Aunque sus palabras eran tranquilizadoras, Isabel todavía sentía que había algo más. Adrián era reservado por naturaleza, y aunque parecía estar siendo honesto, sabía que no siempre mostraba todas sus cartas. Está bien, dijo finalmente. Pero si vuelve a aparecer, quiero saberlo. No quiero que me dejen al margen de algo que podría afectarme directamente. Adrián asintió. Te lo prometo. Serás la primera en saberlo. Esa tarde, mientras Isabel paseaba por el jardín para despejar su mente, se encontró con Marta, la empleada de confianza de la mansión. Marta parecía haber notado la tensión en Isabel y se acercó con su habitual actitud tranquila. «Algo te preocupa, ¿verdad?», preguntó Marta, observándola con sus ojos sabios. Isabel dudó por un momento antes de responder. «Es sobre alguien del pasado de Adrián. No estoy segura de si puedo confiar completamente en lo que me dice». Marta sintió lentamente, como si entendiera exactamente lo que Isabel estaba sintiendo. El señor Montero es un hombre complicado, pero no creo que sea alguien que juegue con los sentimientos de los demás. Sin embargo, si quieres respuestas, a veces es mejor buscarlas tú misma. Las palabras de Marta resonaron en Isabel. Aunque confiaba en Adrián más de lo que lo hacía al principio, sabía que no podía depender únicamente de lo que él le decía. Necesitaba tomar la iniciativa para protegerse. Esa noche, Isabel tomó una decisión. Si quería respuestas sobre Victoria, tendría que hablar directamente con ella. Aunque era arriesgado, no podía quedarse con la duda que la estaba carcomiendo. Al día siguiente, pidió discretamente a uno de los empleados de la casa que averiguara dónde se estaba hospedando Victoria. La información llegó más rápido de lo que esperaba, un lujoso hotel en el centro de la ciudad. Isabel no dudó y decidió confrontarla. Al llegar al hotel, su corazón latía con fuerza. Se dirigió a la recepción y pidió hablar con Victoria, quien aparentemente no esperaba la visita. Cuando la mujer apareció en el vestíbulo, su expresión pasó de sorpresa a satisfacción. «Isabel, qué inesperado», dijo Victoria, con esa sonrisa condescendiente que tanto irritaba a Isabel. «¿Qué puedo hacer por ti?». Isabel la miró directamente a los ojos, decidida a no dejarse intimidar. «Quiero que me digas la verdad sobre tu relación con Adrián y por qué estás aquí». Victoria soltó una pequeña risa, como si encontrara la situación entretenida. «¿La verdad? Adrián y yo fuimos mucho más que socios, Isabel. Él me necesitaba en ese entonces, y tal vez lo sigue haciendo. ¿Realmente crees que un matrimonio arreglado como el suyo significa algo para él?». Las palabras de Victoria hicieron que un escalofrío recorriera el cuerpo de Isabel, pero no dejó que se reflejara en su rostro. «Sé que estás tratando de provocarme, Victoria, pero no voy a caer en tu juego. Si tienes algo concreto que decir, hazlo. De lo contrario, deja de entrometerte en nuestra vida». Victoria pareció sorprendida por la firmeza de Isabel, pero no perdió su compostura. «Solo te daré un consejo, querida. Adrián no siempre es lo que parece.
Si yo fuera tú, tendría cuidado. Isabel no respondió. En lugar de seguir alimentando el enfrentamiento, giró sobre sus talones y se fue, dejando a Victoria en el vestíbulo. De regreso en la mansión, Isabel se sentía más decidida que nunca. Aunque Victoria había intentado sembrar dudas, Isabel sabía que no podía confiar en su versión de los hechos. Si quería que este matrimonio funcionara, tendría que confiar en Adrián y en sí misma. Cuando Adrián regresó esa noche, Isabel lo esperó en su estudio. Fui a ver a Victoria, dijo sin rodeos. Adrián se detuvo, sorprendido por la confesión. ¿Por qué hiciste eso? Porque necesito respuestas, Adrián. Quiero confiar en ti, pero también necesito saber que no me estás ocultando nada. Adrián suspiró y se acercó a ella. Isabel, no puedo controlar lo que Victoria diga o haga, pero te prometo que no tiene poder sobre mí. Tú eres mi prioridad, y no voy a permitir que nadie interfiera en lo que estamos construyendo. Isabel lo miró fijamente, buscando alguna señal de duda en su rostro. Pero todo lo que vio fue sinceridad. Entonces demuéstramelo, dijo, su voz suave pero firme. Adrián asintió. Lo haré, Isabel. Te lo prometo. Esa noche, Isabel se fue a dormir con la sensación de que, aunque el camino era incierto, estaban avanzando hacia algo más sólido. Pero en el fondo, sabía que aún había muchas verdades por descubrir. Así termina el 9º capítulo de esta historia donde la confianza pende de un hilo. Isabel ha decidido enfrentar a Victoria, pero las respuestas que ha obtenido solo han dejado más preguntas. Las advertencias de esa mujer la persiguen, y aunque Adrián le asegura que su pasado quedó atrás, la sombra de la duda sigue creciendo. ¿Está Isabel dispuesta a creer en él, o la verdad es más oscura de lo que imagina? ¿Qué fue lo que realmente separó a Adrián y Victoria? ¿Podrá Isabel descubrirlo antes de que sea demasiado tarde? No te pierdas el próximo episodio de Un matrimonio inesperado, donde las mentiras empiezan a caer, pero la verdad podría ser más peligrosa de lo que nadie espera.